les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sus sagradas escrituras y ubiquen la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 11. Sobre lo que está ahí escrito vamos a hablar en los siguientes minutos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Le vamos a titular al sermón Cuando éramos niños. Así le vamos a titular. Cuando éramos niños. Parece título de película, ¿verdad? En el contexto, o primero le voy a explicar, vaya. Vean cómo dice el apóstol Pablo. Para dar una enseñanza, el apóstol Pablo se vale de la etapa humana llamada infancia. Y dice el apóstol Pablo que cuando él era niño, literalmente hablando, hablaba como niño. Piensen ahorita ustedes, cuando estaban en esa edad de la infancia, que dicen que es la mejor edad, ¿verdad? Que en la que se vive, la infancia. ¿Cómo es que hablábamos cuando éramos niños? Porque dice Pablo, cuando era niño, hablaba como niño. ¿Cómo se describe el habla de un niño? Sus pláticas. Fíjense que hay gente que es tan aburrida que no le gusta platicar con los niños, porque como que no les interesa esa plática, porque los niños en sus conversaciones tienden a hacer, aparte de lo que dijo la hermana, unas conversaciones como que no van de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Como que no disciernen el mundo en el que estamos viviendo. Los niños también, hermanas, a veces hablan sin analizar. ¿Por qué? Porque están en una etapa que su mente no alcanza a analizar. Entonces, generalmente los niños hablan lo que aprenden, ¿verdad?, de los papás. Lo que oyen, eso transmiten. Lo que ven, ¿verdad?, muy bien. ¿Qué más son los niños en su comunicación? Imaginarios, no son coherentes. Le dice a la mamá, vos que solo locuras hablas, le dice al niño, ¿verdad? Los niños también son impulsivos, ¿verdad? Entonces esas cualidades de hablar de los niños, que sí lo hacen con sinceridad, ¿verdad? Pero los niños, uno dice, ¿verdad? Por eso es que es bien difícil para los educandos trabajar con niños. Ahí la mayoría de profesores prefieren mejor tercer ciclo, ¿verdad? Bachillerato. Aún en las iglesias cuesta hallar personal para atender a los niños, porque darle la clase a los niños no es como dársela a un joven o a un adulto. Entonces, por eso, porque los niños hablan sin discernir, son fantasiosos en lo que dicen, hablan fuera de la realidad en la que vivimos, porque todavía no disciernen, son impulsivos, solo repiten, algunos niños repiten lo que oyen, no saben si es cierto o qué. Pero en esta parte vamos a ver que Pablo está utilizando a esa edad, porque nos va a llevar a la madurez, como vamos a ver. Entonces vean, la conversación de niños, pero es que para muchos no es interesante, para el adulto, no es importante, pero entre ellos sí se entienden, ¿verdad? Ahora, Pablo también dice, cuando era niño, pensaba como niño. ¿Cómo piensan los niños, verdad? ¿Cuáles son los pensamientos de los niños? Pensamientos de los niños, pensamientos. Acuérdese usted, en el tiempo que usted era niña, yo en el tiempo que era niño, ¿saben cuál era mi pensamiento? Mis preocupaciones, comer, dormir y jugar. Solo en eso piensa uno, ¿verdad? Porque está niño uno. Uno se hace fantasías con héroes, con la ficción. Aún de niño hasta tiene monólogos, platica uno solo. Aún de niños uno se hace mundos imaginarios. Así pensábamos, ¿verdad? Le tenemos miedo a la oscuridad, a las sombras. Cuando éramos niños pensábamos como niños. Y usted muchas veces le ha dicho a su hijo, pensá con la cabeza, le dice usted, ¿verdad? Por las cosas que está haciendo. Pero acuérdese usted,
Entonces yo recuerdo que mi pensamiento era comer, dormir y jugar. Y estudiar cuando me mandaron a la escuela. Porque esa es una infancia, ¿verdad? Es una etapa donde no hay mayores cosas. No tenemos ni tan siquiera proyectos de vida. Ni tan siquiera tenemos ideales porque estamos niños. Y también dice Pablo que cuando era niño juzgaba como niño, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, juzgar es analizar, ¿verdad? Uno, de acuerdo a esa edad, uno hacía un análisis, ¿verdad? Como niño. Cuando a mí mi mamá no me regañaba, me castigaba, porque en aquellos tiempos casi no lo regañaban a uno, de una vez lo castigaban. Yo decía, es que mi mamá no me quiere, decía yo, por eso me pega. ¿Era cierto que no me quería? Pero no, ella me castigaba porque me quería. Pero en mi mente de niño yo juzgaba eso. Llegaban de su mamá y le decía llorando, mamá, mira que ella me queda viendo feo. Porque usted analizaba y tal vez la niña viendo para otro lado estaba, pero porque usted era una niña, ¿verdad? Juzgaba como niña. O sea, no tenía un buen discernimiento de las cosas. Por eso es que a los niños no se les encomiendan grandes responsabilidades, porque no tienen capacidad de análisis. Entonces, pero dice Pablo, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mire, algunos dejamos la niñez bien rápido, pero otros nos cuesta. Yo me acuerdo que a mis 13 años, ya es adolescente uno. Yo ya a mis 13 años y todavía yo andaba en calzoneta, descalzo, sin camisa, todo chorreado. Hoy ya no veo niños así. A los 10 años ya no quieren andan bien vestiditos, pero allí todavía. Entonces, el dejar lo de niño, pues repito, para unos es más rápido, para otros tarda un poquito más. Pero Pablo dice, cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. El punto es que Pablo quiere darnos una lección a través de esta comparación de madurez cristiana. Y el apóstol, si ustedes ven en el contexto, este capítulo 13, ¿el capítulo de qué se le llama? El capítulo del amor. Y ahí nos viene diciendo las cualidades, las características, cómo se debe de vivir el amor. Ese es el contexto, el amor, que es sufrido, que es benigno, que todo lo soporta, que todo lo cree. Muchas virtudes, muchas cualidades. Entonces, hoy vamos nosotros a la enseñanza. Hermanas, hermanos, ¿cuándo es que nosotros somos niños en el Evangelio? ¿O niños en la vida espiritual? ¿Cuándo es? Cuando empezamos, ¿verdad? A conocer al Señor, ¿verdad? Cuando dimos nuestros primeros pasitos para pasar de la puerta para acá, que recibimos la doctrina, que recién nos bautizamos, somos niños. Somos niños. Y yo les invito a que a partir de este momento recordemos esa etapa de infancia espiritual y que veamos cuánto tiempo tenemos ya de estar en la iglesia para ver si no nos quedamos ahí o si ya pasamos de esa etapa. Porque Pablo dice que cuando fue hombre dejó las cosas de niño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él como niño, cuando no tenía mucho conocimiento de la palabra, él como niño juzgaba mal a los cristianos, ¿verdad? Los perseguía, porque creía que ellos eran malos. Él hablaba en contra, blasfemaba en contra del Evangelio. Él actuaba, ¿verdad?, de una manera bien inmadura. Entonces pensemos nosotros, hoy analicemos, cuando éramos niños, lo primero, hablábamos como niños. ¿Cuántas veces, hermana, usted se metió en problemas por ser imprudente para hablar? Porque era una niña espiritual, ¿verdad? Y usted, mire, si aquí en la iglesia uno hasta aprende a hablar, aprende a dirigirse a los demás. ¿Cuántas veces por no saber hablar adecuadamente, y hasta cierto punto ese es valedero, pues porque vamos empezando, ¿verdad? Hablábamos como niños espiritualmente hablando, ¿verdad? Sin prudencia, así como el niño, ¿verdad? Que no analiza lo que va a decir. Hermana, usted cuando era niña, recién llegada a la iglesia, que todo se creía, ahí andaba, va a repetir lo que oía de otros, y usted no investigaba si era cierto.
Pero esa fue la etapa de niños en la iglesia. Repitiendo lo que oíamos, ¿verdad? Sin análisis alguno, porque éramos niños. Cuando éramos niños, ¿verdad? Sí, nos dejábamos llevar por lo que oíamos, lo repetíamos, no meditábamos. Nuestras conversaciones, nuestra forma de hablar, aún por no tener un conocimiento tan profundo de la palabra de Dios, pues a veces salíamos con cosas, ¿verdad?, que no eran de la Biblia, en fin. Pero ese tiempo ya pasó, hermana. Ahora ya no somos niños. Ahora hemos llegado a la madurez. Como Pablo dice, pero cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Ahora ya nosotros que hemos madurado en nuestra manera de hablar, ahora entendemos que tenemos que tener precaución con nuestras palabras, que tenemos que ser mesurados, que tenemos que ser pensantes, que no nos vamos a poner a hablar solo porque he oído, que no me voy a dejar llevar por todo lo que me cuentan. Esa es una característica de un niño espiritual. Pero digo, ¿verdad?, algunos la infancia cuesta dejarla, como me costó a mí. A esa edad que les digo, a 13 años yo jugando llanta todavía, mire, de llantas viejas de los camiones, dándole ahí, mire. Otros no, ¿verdad?, también así en la iglesia. Algunos nos cuesta madurar espiritualmente, crecer. Y pasan los años y seguimos hablando como niños. Seguimos metiéndonos en problemas por la manera como hablamos. Seguimos haciendo daño a otros. Nos seguimos complicando la vida. ¿Y cuántos años tiene la hermana estar en la iglesia? Ya tiene 15. No, hombre, a esta altura ya tendría que ser diferente. Y la hermana, no, ella hace 3 meses vino. Hay que tenerle paciencia, viene llegando, va a ir aprendiendo. Ahora que ya maduramos, entendemos lo que dice Efesios 4:29, mire. Ya cuando que dejamos las cosas de niño en el hablar, ahora nuestro hablar es diferente. Ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino solo aquella que sea buena para la necesaria edificación. No, cuando éramos niños, aquí veníamos trayendo cosas de afuera, hablar tantas cosas, ¿verdad?, que no edificaban. Hoy no. Poco habla lo necesario, lo justo, lo que edifica. Antes, ¿se acuerda cómo nos metíamos en problemas antes? Porque no nos dábamos cuenta con quién estábamos hablando. Nos soltábamos y hablando en mal de otra gente, y era la hija de la hermana con la que yo estaba hablando mal. Imagínense. Hasta después, yo hablando mal y era la hija de ella. Pero tenía poquito de estar en la iglesia. Ya adulto ya no. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea buena para la necesaria edificación, a cuestión o como objetivo de dar gracia a los oyentes. Conversación de adulto espiritual. Hoy sí da gusto, ¿verdad?, hablar con usted. Antes no, la gente se le apartaba. No, es que la hermana lo que habla, decía. Hoy no. Hoy solo habla aquello que edifica, porque ya su conversación es madura, ya no es de infante espiritual. Colosenses 4:6, cuando ya dejamos las cosas de niños, pero la hermana deja las cosas de niños, esa conversación infantil, estamos hablando en el aspecto espiritual, aunque me toque regañar a alguien, yo como líder o dirigente, pero tengo que hacerlo con gracia, sazonada con ponerle sabor, ¿verdad?, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, porque ya dejamos las cosas de niño. No, yo de niño decía, yo así soy, yo le digo la verdad a cualquiera, y yo para decirle a alguien, no, decíamos un dicho mundano, que a mí no me gusta decirlo, pero como que queríamos decir, a mí nada me impide que yo le diga. No pensábamos si con lo que iba a decir iba a dañar, iba a resentir, iba a herir. No, se soltaba, ¿verdad? Pero porque éramos niños, estábamos recién venidos a la iglesia. Y mire,
algunos rápido dejaron eso de niño, ¿verdad? Rápido, pero otros pasó el tiempo y como que nos dio enanitis, ¿verdad? Nos quedamos así, sin crecimiento. Vaya, dejemos a un lado el hablar de niños. Después, ¿qué dice Pablo? Volvemos a 13:11 de Corintios. Hablaba como niño, pero hoy dice ya de hombre, pero después dice que también de hablar como niño, ¿qué era lo que más hacía? Pensaba como niño, ¿verdad? Ya hablamos de los pensamientos, ¿verdad? Que los niños no tienen, decíamos que no tenían objetivo, que su imaginativo. Mire, si hablamos de cómo pensábamos como niños, espiritualmente hablando, algunos cuando venimos a la iglesia, nuestros pensamientos eran bien prejuiciosos, ¿verdad? Bien prejuiciosos. Nosotros en todo vemos lo malo, espirituales. Teníamos un pensamiento todo negativo. Esto no sirve. Eso que van a hacer los hermanos no sirve. A saber con qué intención lo hacen. Nosotros pensábamos mal de todo y de todos. Nosotros pensábamos, como yo era mentalidad de niño, mal le de caer a esa hermana, gran cara que me para, ¿verdad? Usted cuando empezaba como el hermano Saúl, ¿verdad? Quizás no la trata como la trataba el pastor anterior, mal le caigo. No, no le interesa a la gente. No entendía usted que cada uno somos distintos en nuestras personalidades, pero no significa que no nos interese la obra. Pero esos son pensamientos de niño. Así como los niños, pensamientos. No teníamos objetivos, porque estoy yo en la iglesia. Voy a ir al culto, a cantar, oigo la predicación, me voy. Como los niños, comer, dormir y jugar, ¿verdad? Todo, así pensábamos. Solo lo negativo pensábamos de los demás, ¿verdad? Solo lo negativo. En nuestro pensamiento de niños creíamos que solo yo era el bueno en la iglesia. De ahí todos están equivocados. De ahí nadie obedece. De ahí todos son pecadores. Solo yo soy santo. Como los niños que son ¿cómo se dice eso? Que son, no, hombre, alguien me dice, fantasiosos, ¿verdad? Fantasiosos. Pero llegó un momento que uno empieza a ir creciendo en su manera de pensar. Ahora descubrimos en la Biblia, yo tengo que dejar ese mal pensamiento, ese pensamiento infante, que no me quieren, que aquí los gente hipócrita viene, porque así se ha oído decir, ¿verdad? Cuando hay una mentalidad infantil en el Evangelio, que aquí no hay amor, que, mire, el que es niño en la iglesia va a las actividades, pero solo a buscar defectos, va. No va a ver en qué va a aprender, en qué se va a edificar, en qué va a colaborar. Solo a buscar, mientras el 90% viene feliz de haber cantado, edificado, él viene contando solo cosas negativas, mentalidad de niño. Pero tenemos que crecer. Tenemos que dejar a un lado ese tipo de pensamiento. Y ahora, el pensamiento de una mujer madura en la iglesia, de un hombre maduro, un pensamiento distinto. ¿En qué debe de pensar ya la hermana que ha crecido en el Evangelio? Filipenses 4:8, perfecto, ese es. Por lo demás, hermanas, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, las virtudes y algo digno de alabanza, en esto pensar, ya no anda pensando en otras cosas, ¿verdad? Y lo disfruta todo en la iglesia, disfruta el servicio que da en la obra, el que dan los demás, la convivencia, porque ya no hay prejuicio en su mente. Ya no hay, en su cabecita, ya no hay malos pensamientos. Ya cambió su manera de pensar. Ahora entiende de que aquí todos en la iglesia somos luchadores, queremos hacer las cosas bien, queremos hacer lo mejor para el Señor y nos involucramos. Ahí nos vamos analizando. ¿Qué pienso yo? Por ejemplo, cuando yo era niño, ¿verdad? En mi manera de pensar, yo como encargado decía, qué gente más irresponsable.
A las 9:20 vienen llegando a la iglesia. Mas no sabía que habían tenido un atraso, que por allá se quedó el bus, que tuvieron de última saliendo, iban de la casa y una emergencia. En fin, tantas cosas. Uno es bien prejuicioso, pero ya adulto, no, uno, gracias a Dios, ¿verdad? Que ahí viene ya la hermana. Gracias a Dios que ahí viene el hermano. Ya se va quitando esos pensamientos. Yo cuando era niño en lo espiritual, le pedí un favor y no me lo hizo. Y yo como era niño dije, no me quiso hacer el favor. ¿Va que hay gran diferencia? A decir, no me lo hizo, no me lo quiso. Porque yo era niño, no me lo quiso hacer. Qué mala la hermana. La hermana no podía. Entonces cuando yo soy adulto en la fe, yo le digo, ay, gracias hermana, va, comprendo. Sí, no puede la hermana ayudarme, ¿verdad? Y no significa que por eso no me quiere. Comprende. Pero cuando uno es niño en el Evangelio, como dice Pablo, uno solo piensa como niño, ¿verdad? Con inmadurez. Inmaduro totalmente la manera de pensar uno. Entonces, pero dice Pablo, cuando fui hombre, dejé todo, hay que dejar las niñerías, hermano. Hay que dejarlos, no hay que ser prejuiciosos. No hay que andar pensando mal de los demás. No, dice la palabra, todo lo honesto, lo verdadero, lo puro, en lo que hay virtud. En eso debemos de pensar. Y por último, dice Pablo, que cuando él era niño, juzgaba como niño. ¿Cómo era usted recién venido a la iglesia? ¿Cómo era yo? Solo criticando vivíamos, ¿verdad? Como niños espirituales, solo criticando a medio mundo. No se nos escapaba nadie. Vivíamos solo juzgando. ¿Y por qué tienen ese ahí? ¿Y por qué tienen aquel ahí? Juzgando, criticando. Pablo dice, yo juzgaba como niño. Así éramos cuando éramos niños en el Evangelio, ¿verdad? Yo quería cambiarlos a todos, hermana. Yo quería que todos actuaran como yo, pensaran como yo, porque juzgaba como niño. El niño se caracteriza que no puede hacer análisis todavía. Por eso les decía, no se le da mucha responsabilidad porque no tiene esa capacidad de ser analítico. Entonces nosotros no analizábamos. Ahora que dejamos las cosas de niños, que ya maduremos, hoy yo veo, hermana, que no me conviene criticar. Porque todos tenemos errores, ¿verdad? Todos tenemos defectos. Hoy ya entendí, ya maduré que solo uno es perfecto. Hoy ya me limito yo porque no conviene, ¿verdad? Esa es señal de crecimiento, de madurez. Sí, antes éramos criticones, creo que la mayoría pasamos por esa etapa, ¿verdad? Cuando venimos a los pies del Señor. Pero vamos madurando. Ya dejamos de juzgar, ¿verdad? Ya dejamos de juzgar, porque cuando éramos niños en el Evangelio, a veces creíamos que había quienes ni deberían de estar en la iglesia por lo malo que habían hecho. Y cuando vamos entendiendo lo que dice la palabra, toda maldad es pecado. Hacer lo bueno y no hacerlo. Y cuando uno empieza a analizarse, no, ya deja de juzgar, uno crece. Y llega uno a entender, bueno, Señor, si no me conviene juzgar porque yo no he muerto por nadie. Yo no he dado la sangre por nadie. Es más, cuando tengo que analizarme primero, viene uno y madura y entiende lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. No juzguéis, y también me advierte, vaya, con la medida que juzgas, así te van a juzgar. Con la vara que medís, así te van a medir. Eso ya me lleva a mí a tener precaución, ¿verdad? Para ser más pensante a la hora de juzgar. El Señor me lo está advirtiendo. No juzgues para que no te juzguen. Así como vos haces, te van a aplicar. Eso no existe que otros le agregan con la misma vara y una cuarta más, ¿verdad? Ese es dicho del mundo, pero en la Biblia se lo dice con la misma vara, con la misma medida. Ya eso lo lleva a uno a madurar. No, no conviene. Ahí lo dijo el Señor. No, dice, no, lo está prohibiendo. Si te gusta juzgar,
te voy a decir algo, dice el Señor. Fíjate primero en lo tuyo. Porque te pones a juzgar la mota que tiene tu hermano, una cosita ínfima, y vos arrastrando una gran viga. Ah, ya uno, ya eso ya va madurando, ¿verdad? Ah, digo yo, no, no me conviene juzgar. No me conviene juzgar. Va madurando, va madurando. Pero cuando era niño, uno no analiza nada de eso. Y es increíble, ¿verdad? Que llegamos, mire, hasta ancianos a veces y juzgando como niños. Uno a veces dice que qué barbaridad, ¿cómo es posible que se puedan escandalizar de algunas cosas y cuando uno se da cuenta de otras que viven, ¿verdad? Dice el Señor, ¿por qué juzgas la mota cuando tú tienes una viga, un cuartón? Pero de niño no se hacen esos análisis. Uno solo se deja ir, censurar, juzgar. Pero tengo que dejar esas cosas de niño. Porque recuerden, el contexto de este versículo es el amor. Todo eso implica el amor. Saber hablar, pensar y juzgar. Ahora sí, hermana, sí hay permiso para juzgar. Pero la Biblia me dice cómo tengo que hacerlo, porque a veces es imposible no juzgar, máximo cuando, por ejemplo, usted como padre y madre tiene que juzgar a sus hijos en algún momento, ¿verdad? O sea, hacer un análisis y aplicar algo, alguna disciplina. El ministerio en un momento que tiene que juzgar algo, comprenden, ¿verdad? Pero Jesús prohíbe eso de juzgar entre nosotros de cosas eh, que uno se atribuye. Pero hay momentos, hermano, en que usted tiene que hacer un juicio, yo tengo que hacer un juicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? No como niños, sino con un pensamiento de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y ese está en Juan capítulo 7, versículo 24. Aquí dice, mire, ¿cómo es? Juan 7, 24. Dice, no juzguéis según las apariencias. Porque las apariencias, hermanas, ¿qué pasa con las apariencias? Te engañan, ¿verdad? Las apariencias engañan. O sea, uno no puede decir, esta hermana orgullosa porque tiene pisto, porque bien vestida viene. Si de regalado la hermana bonitos vestidos le dan, no es que tenga dinero, ¿verdad? Sí, no. Entonces, no juzgue por la apariencia. Si vamos a juzgar, dice la Escritura, que sea con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? Porque sí, mire, aquí dice que no con las apariencias. Mire, al final justo juicio solo quien hace. Solo Dios, ¿verdad? Pero en alguna manera nosotros, justo juicio, no me tengo que dejar por la apariencia, no me tengo que dejar llevar por eso, por lo que me contaron, por lo que... No, si voy a juzgar, si hay un momento que es imposible no hacerlo, pero tengo que juzgar con aquello que me consta para ser justo, para aquello que puede ser comprobado para ser justo, para aquello que está en boca de 2 o de 3 testigos para hacer un justo juicio. Y segundo, ¿cuál es el propósito del juicio? ¿Por qué usted, hermana, regañaba a sus hijos, les sacaba la verdad y los castigaba? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? ¿Porque le caían mal? ¿Porque los odiaba? ¿Para destruirlos? No, ¿qué le decía a usted cuando le iba a dar? Mire, hijo, yo no quiero ladroncitos en la casa. Yo no quiero verlo cuando le agarraba algo, el vuelto que no se lo daba, ¿verdad? Yo no lo quiero ver en la cárcel, hijo. Por eso lo voy a castigar. Usted le sacaba la verdad, ya le constaba y le aplicaba. Ahí ha sido un juicio. Pero usted le, hija, yo, porque no quiero que le vaya mal en la vida, es mi deber castigarle, corregirle. Entonces, justo juicio es hacerlo porque nos consta, están las evidencias, pero también el propósito es, ¿qué cosa? Ayudar, no destruir. Aquí en la iglesia nadie se le disciplina para destruirlo, para que vaya al mundo, sino para ayudarlo. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, solo se lo voy a mencionar, aquí hay un justo juicio, un ejemplo de justo juicio, miren. Capítulo 5 habla de un juicio que se le hizo a un hombre, ¿verdad? Que había cometido una inmoralidad. Y claramente dice en el verso 5 que fuera entregado a Satanás, dice, pero para que el espíritu fuera salvo en el día del Señor.
O sea, el propósito de la disciplina era que este hombre corrigiera, sufriera un tanto mientras estaba disciplinado, para que pudiera arrepentirse y salvarse. En la segunda carta, en el capítulo 2, Pablo les dice, miren, ya demasiada reprensión, restauren al hombre. Entonces el justo juicio es aquel que también lleva como intención corregir, ayudar, no condenar, no destruir. Ese es el justo juicio. Pero, repito, eso se hace ya cuando hemos alcanzado la madurez cristiana. En la segunda carta, en el capítulo 2, del 5 al 11, habla ya de restablecer a ese mismo hombre. Entonces, vamos concluyendo. Analicémonos. ¿Seguimos siendo niños o ya maduramos? No me conteste, usted analícese. ¿Cómo lo vamos a comprender si sigo hablando como niño? Sigo siendo inmaduro a la hora de expresarme. No he crecido. Pidámosle a Dios que nos ayude, seamos más sabios, más prudentes. No nos dejemos llevar solo por lo que oímos. Edifiquemos con lo que vamos a decir, madurez. Pero si todavía estamos teniendo problemas por nuestra forma de hablar, ay, falta que crezcamos. Y lo bueno es que aquí está la vitamina para hacernos crecer. Si andamos solo de mal pensados, que solo viendo lo malo, lleno de prejuicios, sacudámonos todo eso, si no, no vamos a disfrutar la vida en el Evangelio. No, pensemos en todo lo que sea virtuoso, en todo aquello que tenga virtud, dice la palabra. Y por último, si andamos ahí juzgando indiscriminadamente, todavía estamos chiquititos. Porque al final, yo en lo personal he llegado a entender que la salvación es individual, personal, que debo de cuidar de mí. Y que todos tenemos defectos, todos somos imperfectos, ¿verdad? Solo Dios. Y en aquel momento que si nos toque juzgar, ya vimos cuál es el justo juicio, ¿verdad? Que nos conste evidencias, pruebas, pero con la intención de ayudar, de corregir, de enmendar. Eso demuestra, correcto, crecimiento. Dejemos las cosas de niños y seamos hombres, mujeres ya, porque esas son las bases fundamentales para vivir lo que dicen los primeros versículos del capítulo 13, el amor. El amor. Así que de esa manera nos hemos hecho un análisis esta tarde cuando éramos niños, pero tiempo pasado, ¿verdad? Hoy ya somos adultos, hermanos. Hoy hablamos distinto, pensamos distinto y ya no va con nosotros eso de juzgar. Y cuando hay que hacerlo por obligación, pues ya sabemos cómo. Las hermanas.